recordemos, que creamos que Dios está aquí. Amén. Me alegro verles a todos. Oren para que estas piernas no tiemblen, no es porque le tenga miedo a nadie. Si me conocieran bien desde muy joven, no era una persona que tenía miedo a nadie, Gloria a Dios. aunque soy pequeñito. Pero anoche, ya sin tener la noche que tuvimos anoche, llevo 2 o 3 días que no he hecho nada de trabajo físico. Y cuando llega la tarde, al atardecer, la noche, estoy cansado. Digo a mi esposa, estoy como que me hubieran pegado una paliza o como que he corrido por 20 millas. Y anoche, para colmo, como de costumbre, mi esposa hasta las 3:30 estaba llorando porque no resistía el dolor. Y yo, que no estaba muy fuerte, pues tenía que estar dándole masajes. Estos dedos llenos de artritis duelen, y es poco que ponga fuerza y me duelen y no podía hacer mucho. El caso es que no hemos dormido muy bien. Por eso les pido que oren para que el Señor saque energía de donde no la hay. Amén. Amén. Vamos a ver como en el título que he puesto, que somos hechura de Dios. Amén. Cuando la persona es convertida, después de haberse humillado ante el Señor, es una creación de Dios. Amén. Él nos ha, como maestro, nos ha moldeado y tiene unos grandes beneficios para nosotros. Y a veces nos olvidamos. Vamos a mirar al hermano Jordan. Pero antes de eso vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Se encuentra en la página, probablemente si no tiene muchas notas, en la página 1200 o 1100. Si tiene muchas notas será... Cállate, hombre. Thank you, hermano. Efesios capítulo 2, el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si miran el verso 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros tenemos que poner fe. La gracia está ahí, pero nosotros tenemos que poner fe. Y dice que no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se glorie, sino es por pura gracia del Señor. Vamos a entregar este tiempo en sus manos. Pueden sentarse o pueden quedarse de pies. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa. Amén. Para adorarte, para escuchar tu palabra, para tener comunión los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a ser como una familia, a buscar siempre lo mejor del otro y no lo de uno solo o primero. Señor, abre nuestros corazones. Ayúdanos a recordar todas las bendiciones que tú tienes para nosotros cada día y cada mañana son nuevas.
Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente en ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a mirar en unas positivas 9 puntos. Empezando con el primero, dice que tú eres obra maestra. Y ahí está el versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó varón y hembra. Génesis 1:27. Cuando leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y hay personas que creen que es el físico lo que Dios creó. La imagen que es el físico de Dios. Pero tenemos que recordar, y yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, que Dios no tiene físico. Amén. Porque en Juan capítulo 4, el verso 24, el Señor Jesús, hablando a la mujer de Sicar, le dice que Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Amén. No podemos ser creados a la imagen de Dios física, sino a las condiciones que Él tiene, lo que Él es en esencia. Podemos recordar a Cristo Jesús. Él representó la gloria de Dios y la imagen de Dios mejor que nadie. Amén. Porque Él era parte del Padre. Dios es espíritu. Amén. Recordemos, si Él fuera, yo lo he dicho muchas veces, si Él tuviera físico como un hombre, no podríamos haberlo visto. Cuando vino en Jesús, si Él hubiera venido como Dios, en primer lugar era espíritu, pero si Él hubiera cogido el cuerpo de hombre, aún manteniendo la divinidad, nadie le podría mirar, porque tenemos en el libro de Éxodos, tenemos cuando Moisés subió al monte para ver qué ocurría en aquella zarza, y Dios le dijo, creemos que fue el Señor Jesucristo, ponte, quítate los zapatos, las sandalias, que la tierra que pisas, tierra santa es. Y cuando yo pase, ponte detrás de la peña, y yo pondré aún mi mano. Ahí cogió el cuerpo de un ser humano, creemos que fue Cristo, para que no me veas el rostro, porque no habrá hombre que me vea y viva. Y luego sabemos que cuando Moisés bajó, aunque lo vio solamente la espalda, la gloria de Dios se reflejó en él, en su rostro. Y sabemos todos que cuando bajó de la montaña, el pueblo no le podía mirar a la cara. Y se tuvo que poner un velo. Y aún con todo y con eso, reflejaba un poquito de la gloria de Dios. Cuando pensamos, cuando leemos el físico, Dios, fuimos creados a la imagen de Dios, no al físico, a las condiciones de Dios. Fuimos creados en que podemos discernir. Los animales, el mundo animal no puede discernir. No. Podemos razonar. El mundo animal no puede razonar. Podemos construir con sabiduría. El mundo animal construye un poco los nidos. Las cigüeñas construyen sus nidos, pero eso es todo. No pueden construir otra cosa. Mientras que nosotros, ellos no tienen el albedrío propio, nosotros sí lo tenemos. Como Dios, nosotros podemos decidir de hacer el bien o el mal. Los animales no tienen ese privilegio. Ellos matan para comer, para poder vivir. Esa es su naturaleza. Somos hechos imagen en las cosas que Dios hace. Él es el creador. Nosotros podemos crear cosas. No los planetas, pero podemos crear este púlpito, como un servidor lo creó. Y ese que está ahí. Pero eso es todo. Pero podemos. Los animales no pueden hacer esto. Por muy listos que los hay, no pueden hacer eso. Tengamos en mente eso.
El próximo, hermano, nos concede nos concede un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es para que nosotros nos preguntemos, algunos de nosotros, ¿realmente soy una nueva criatura? Una nueva criatura quiere decirse en espíritu, no en físico otra vez, sino que ahora, al ser una nueva criatura, tenemos diferentes formas de actuar y de vivir. El mundo tiene que ver que nosotros somos responsables. Hay muchos en el mundo que son totalmente irresponsables, no les importa llegar a la hora o cumplir con su responsabilidad. Pero si nosotros hemos sido renacidos de nuevo y somos una nueva criatura, tenemos una responsabilidad no solamente ante los hermanos, sino ante el mundo. Porque se supone que tenemos que ser ejemplo a los del mundo. Y el pastor Jorge bien decía antes algo sobre eso, que tenemos que ser responsables, ¿verdad? Tenemos el diácono, es como un pastor y tiene que tener un testimonio. No simplemente tener el título, sino tener el testimonio. Y recordáis que el pastor recordó, y de los de afuera, que tengan buen testimonio de nosotros, de los de afuera. Cumplir con ellos. Cuando hacemos algo, hacerlo bien para los de afuera. Veníamos hablando, mi esposa y yo, no sé si fue anoche o esta mañana. Cuando hacemos trabajos para otro, ¿cómo los hacemos? ¿Lo hacemos como para nosotros y como para Dios o no? Y yo le recordaba que aunque cuando haces un buen trabajo, sea en el trabajo o sea para otro, para ayudarle, para lo que sea, si lo haces como para ti, como para el Señor, aunque no tengas recompensa de la persona, aunque el jefe no te lo agradezca, pero tú tienes la recompensa de que has hecho bien ante Dios. Y yo le decía, cuánto me gozo cuando hemos ido a Australia y hemos pasado por chalets que un servidor pintó, y después de 10 a 15 años, yo podía decir, ¿te acuerdas ese diseño que está en esas puertas? ¿Quién nos hizo? Y ahí está todavía. ¿Sabe cuánto duraba la pintura de muchos autónomos? De 2 a 3 años. Si llegaba a 3 años, ya era bueno. Esas personas que yo que a todos le testifiqué, algunos me apreciaron mucho, otros simplemente estaban interesados en el trabajo y lo que querían era que hiciera buen trabajo. Incluso esos, cuando piensen en el trabajo que le hizo ese religioso fanático, que decían algunos, dirían, ojalá hubiera muchos como estos, porque dudo, hermanos, dudo, no conocí ningún trabajo y conocí muchos autónomos, muchas compañías que hicieron el trabajo como un servidor. Y con esto no quiero decir que yo soy superhéroe, ni mucho menos. Cuando hacemos algo, cuando enseñamos, cuando aconsejamos, lo hacemos como para el Señor o con un beneficio propio. Vamos de modo, cuando estábamos en el 2, de modo que si nos concede un nuevo nacimiento. Y ese es el nuevo nacimiento que también en Juan capítulo 3 el Señor Jesús le explica a Nicodemos, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos al 3, hermano.
beneficiario de sus promesas. ¿Estamos conscientes de que el Señor tiene muchas promesas para usted y para mí? Amén. Muchas promesas. Amén. Pero ¿estamos nosotros andando conforme a su voluntad? ¿Nuestro testimonio testifica eso? Porque si nosotros estamos andando en diferente camino, no importa cuán elocuente sea mi predicación, mía, o cuán elocuente sea mi enseñanza, Santiago, mi tocayo, nos dice que la fe sin obras, ¿para qué vale? Para nada. Para nada. Y las obras sin la fe, exactamente lo mismo. Para nada. Tiene que haber un conjunto, no nos engañemos. Tiene que haber un conjunto, tiene que ir paralelo. Si no va paralelo, podemos gritar mucho y hablar mucho. Los fariseos y los escribas eran especialistas en eso. Vamos al punto 3, lo hemos leído así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está viviendo un pecado, está en el cuerpo, está en la carne, tiene que huir de eso, tiene que arrepentirse y doblar su rodilla ante Dios y apartarse de eso. Si usted está envuelto en chismes y en crítica, debe de confesarlo a Dios. Si usted está enojado con un hermano, con una hermana, o con el familiar, o con el jefe en el trabajo, usted debe reconocerlo, humillarse y pedirle perdón. Si no le perdona, no es su cuenta. Su conciencia está tranquila. Eso es limpiarnos de toda carne y de espíritu. Podríamos decir que limpiándonos de espíritu es qué cosas han entrado, qué enseñanzas han entrado en nosotros que no son sanas o que no son bíblicas. ¿Ha entrado algo? Examinémonos a la luz de las Escrituras. Examinemos nuestra vida. 1 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la verdad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a que nos examinemos. Y este examen debe de ser a menudo, hermanos. A menudo. Porque somos hechos de barro. Vamos al 4, hermano. Nadie te podrá arrebatar de su mano. Esto es una maravilla. Esto es una posesión que no todos disfrutan de ella. Hay iglesias que predican y enseñan que usted puede perder esa salvación que Cristo Jesús le dio. Pero es así. Nadie te podrá arrebatar de su mano. Y dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Lo que Dios da, nadie lo puede arrebatar de su mano. Tenemos que creerlo. Muchas iglesias que enseñan este error, ellos creen. Los fieles, los miembros, creen que pueden perder la salvación. Y ahí tienen una vida miserable. No están seguros. No están seguros de si tu esposa está en casa o si está con otro. Como a mí me decían cuando yo trabajaba para otra compañía como obrero. Ay, ¿cómo sabes tú que sabían que yo me había convertido? ¿Cómo sabes tú que tu esposa está ahora en casa? Digo, porque la conozco. Y porque ella cree igual que yo. Gloria a Dios. Ellos no tienen esa seguridad. Entonces tú estás seguro. Y viceversa, claro. Tú estás seguro. Pero si no es así, ¿cuántos matrimonios se van a la ruina por esa causa?
porque no se confían el uno en el otro. Y es que no pueden tampoco, porque en su mayoría, ya sabemos lo que es el mundo. Los hombres se van con tantas mujeres puedan, y algunas veces viceversa. Estar seguro de que tu vida eterna está en las manos del Señor, eso nos tiene que traer gozo, paz, amén, contentamiento y alegría. Amén. Amén. Lo mismo que lo otro, estar seguro en el matrimonio. El 3 y el 4 y el 5 estos 3 puntos son muy similares. En el 5 nos dice, ninguna circunstancia te podrá apartar de su amor. Romanos capítulo 8, verso 35 a 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada, como está escrito. Por ti somos muertos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nada. Ellos dicen que nadie nos puede separar, nadie nos puede arrebatar, pero tú sí te puedes perder. ¿Ha leído bien? Lo último que dice, que nada, no hay cosa creada, usted ha sido creado. Tú que crees que pierdes la salvación, que te han enseñado erróneamente, tú eres creada, creación de Dios. Y dice que nada de lo que ha sido creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿No es eso una gran satisfacción, una perfecta seguridad de que caigamos o no caigamos, estamos seguros en las manos de nuestro Salvador? Amén. Pensemos, tengamos problemas y tormentas vienen a nuestra vida, en todos los miembros, en todos los seres humanos, en todas las iglesias hay tormentas, pero con Cristo todo lo puedo. Amén. Ahora, quisiera volver más tarde sobre estos 3 puntos. Vamos al 6. Él lo trabaja todo para tu bien. Amén. Esto es difícil creerlo, como humanos. Todos sabemos esta escritura. Romanos capítulo 8, verso 28. Porque todas las cosas que nos ocurren a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su voluntad, son para nuestro bien. Bueno, usted me quiere decir, pastor, que aquel sinvergüenza de son-in-law, de yerno, ¿no? De yerno que abusó de mi nietita de unos 4 o 5 años, su propio padre. ¿Usted me quiere decir a mí que eso es para mi bien? Pocos pensarían eso. Pero este hombre, este cristiano, este creyente, sí. Con lágrimas en sus ojos, dijo, esto ha trabajado para mi bien. No para el bien de la niña, para mi bien.
Porque si yo no estuviera en Cristo Jesús, ese yerno no hubiera durado 10 segundos. Con mi escopeta le hubiera metido todos los cartuchos que tendría. ¿Y qué sería de mí? Un criminal. Iría a la cárcel, destruiría a mi familia, a mi testimonio. Pero como yo creo la Escritura, que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su voluntad, es para mi bien. Como yo creo eso, ahora tengo que alabar a Dios, que no llegué a hacer eso. Y yo ahora puedo perdonarlo. La justicia lo va a juzgar. Porque el que usted pida perdón cuando ha hecho algo así, o algo muy serio, pedir perdón no soluciona nada, hermano. Pedir perdón si usted se ha ofendido con un hermano, o con el vecino, o con el otro, está muy bien. Perdonarse y camino adelante. Pero cuando usted tiene una responsabilidad como gerente del banco y usted ha cometido un estúpido error que le ha costado al banco 10 millones de dólares, usted no puede llegar al banco y decir, tenemos que perdonarnos, ¿no? Lo siento, perdóneme. Sí, usted está perdonado. Pero usted tiene que devolver el dinero y la justicia caerá sobre usted. Sepamos discernir, hermanos. Sepamos discernir. El 7 nos dice, Él moverá montañas por ti si fuera necesario. ¿Qué montañas? Dios no está en el trabajo de mover Mount Tamborín en Brisbane, una montaña que se llama la montaña de Tamborín, Mount Tamborín. No, Él no está, Él está en mover montañas espirituales, problemas, tormentas que vienen a nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea entre los vecinos, ya sea en la iglesia, vienen tormentas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo común que tenemos, que es Satanás, está buscando a quien devorar como un león rugiente. ¿Ok? Y él no está muerto, él está muy vivo. Y él su meta es que los inconversos no conozcan al Señor. Tiene dos metas. Una, que los inconversos no conozcan al Señor, y la otra, que los convertidos, los que seguimos al Señor, nos neutralice. ¿Y cómo lo puede hacer? Hablando falsas mentiras, hablando calumnias, hablando cosas que son mentiras, del pastor, del diácono, del maestro de la escuela dominical, del hermano. Y la persona que lo escucha, como ya es una persona carnal también, por eso escucha a la persona que va con su carnalidad a criticar, porque eso es crítica, hablar de otra persona, cuando es negativo. Cuando es para alabar a la persona, aleluya. Pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Se pueden volver ahí una cadena, y el diablo ahí lo usa eso para que, mantenidos en el chisme y en la disensión, las personas esas involucradas no crezcan en el Señor y no están involucradas, no están en sus mentes, en la oración, en el testificar, en ser responsable y transparente, en ser generoso para Dios con las ofrendas. Eso no está en la persona, está en la ira. Porque mira lo que ha dicho, porque mira lo que dice, porque... el diablo, eso es toda influencia del diablo. Si usted tiene algo contra tu hermano, el pastor os lo ha dicho muchas veces, debe de ir al hermano y a la hermana, tomando un café, como un servidor y otros hermanos hicieron ayer. Y se hablan. Dios nos dio, yo lo dije esto hace muchos años, hace 5 años. Dije, debemos de hablar, en vez de huir, causar una división. No, hay que hablar, hay que razonar.
Y cuando hay una disensión entre dos hermanos, hay que escuchar a las dos partes, hermanos. No a una sola. Hay que escuchar a dos partes. Amén. Hay que investigar. ¿Qué hace la policía cuando hay una acusación de crimen o de robo? Ellos no escuchan al primero que le dice, ese fue el ladrón, ese es el ladrón. Un momento. Hold your horses. Vamos a investigar. Y se investiga y se escucha a las dos partes, no a una sola. Nosotros somos hijos de Dios y los que somos hijos de Dios debemos de buscar la justicia, hermanos. Amén. Porque un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir conforme habíamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Ahí no habrá excusas. Ahí todo será transparente. Ahí no podremos echar la culpa a nadie de mis fracasos, como hacemos muchos. Él moverá montañas. Jesús le dijo, ¿cómo no hemos podido nosotros echar esos demonios? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, muévete, y se movería. ¿Qué está diciendo el Señor? Ese problema tan grande que tienes, que crees que no va a poder ser solucionado, si tienes fe como un granito de mostaza, está atento. Clama a Dios de rodillas. Ayuna. Y verás cómo Dios mueve lo que para ti era imposible y para mí. David confió en Dios. Cogió la onda y puso una piedra en ella. Iba totalmente confiado. Y en el nombre de Jesús, yo vengo en el nombre de Dios. La piedra la dirigió Dios a la cabeza de Goliat. Amén. Número 8. El Altísimo Todopoderoso te ama con un amor eterno. Con amor eterno. Te ama. Jeremías 31a. Jehová, Yahvé, en inglés es Yahweh, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Thank you, Lord. No se puede perder la salvación cuando entramos en Cristo Jesús. No. Es eterno. Amén. Y lo que es eterno, es eterno. No tiene fin. Lo que hace el hombre sí. Y yo conozco a aquella persona que estuvo muy fiel en una iglesia y se marchó y no volvió. ¿Sabe usted si era salvo? El corazón solamente y el alma lo conoce Dios. Amén. Nosotros podemos fingir muy bien. Ajá. Fíjese a un salesman, a un vendedor o a un actor. Y en el mundo hay muchos actores. Lo bien que tratan de fingir y convencen a muchos. Este dicho que yo les he explicado muchas veces. Hay quien piensa que puede engañar a todo el mundo siempre. Todo el tiempo. Que es lo mismo. Pero lo que usted no puede es engañar. ¿Cuál es la otra? Usted puede engañar a todo el mundo una vez. Y usted puede engañar a algunos siempre. Hay líderes, incluyendo las iglesias, pastores, que engañan a los miembros, a los feligreses, en muchos países. Pero lo que ellos no pueden hacer, ni usted ni yo podemos hacer, es engañar a todos siempre. Es imposible. Pero algunos lo creen. Algunos lo creen. Y ellos creen que los demás creen su fingimiento y sus mentiras. Por eso necesitamos estar cerca de Dios. Amén. El Altísimo Todopoderoso. Dios te ama con amor eterno.
Pensemos esto. Esto es una promesa, una bendición que los del mundo no la tienen. Ellos viven a su manera, a su forma. Pero tienen una parte de Dios sí tienen, una parte de la promesa. Es que si vienen a Él humildemente, creyendo en Él, aceptándole a Él, Dios les da vida eterna. Amén. Pero no tienen las promesas que nosotros tenemos hasta que ellos no entreguen su vida a Dios. Y esto no es asistir a los cultos. No. Esto es más que asistir a los cultos. Ujú. Esto es más que leer algún versículo. Ajá. Esto es más que venir a ofrendar y cantar y todo eso es bueno. Pero esas cosas no cambian el corazón de la persona. Ajá. Ya les dije la otra vez cuando prediqué que nosotros, mi esposa y yo, conocemos cientos personalmente de predicadores. Recuérdese que llevamos 52 años en el Señor, hermanos. Gloria Antes a de que Dios. la mayoría de ustedes que están aquí hubieran nacido y que no estaban ni siquiera sus padres casados, nosotros habíamos corrido el mundo entero ya. Gloria a Casi. Dios. Ya habíamos visto mucho. Amén. Y hemos visto muchos Amén. elocuentes evangelistas y pastores. Y son los que más daño han hecho al Evangelio. En Australia, en América y en otros muchos países. A mí no me impresiona ninguno de esos predicadores elocuentes, en absoluto. Pueden ser lo más bíblicos que la Biblia. Eso no lo pueden ser, pero sí pueden ser tantos. Pero como dije antes, sus vidas no eran transparentes en absoluto. Y al final, todo sale a la luz. El último, todopoderoso, Dios te prolonga su misericordia. No importa por cuánto desanimado te encuentres, con cuántas pocas ganas tengas de asistir al culto hoy o mañana, Dios no te va a abandonar. Amén. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo, Dios no me va a abandonar. Amén. Wow. Las cosas que Dios, cómo nos protege Amén. Dios. Eres su creación. Nos concede un nuevo nacimiento. Eres beneficiario de sus promesas. De Dios. No del primer ministro. No del presidente. De Dios. Nadie te puede arrebatar de su mano. Wow. Ninguna circunstancia te puede apartar de su amor. Thank you, Lord. Él lo trabaja todo para ti. Recuerda, Él moverá montañas, Amén. dificultades. Amén. Las dificultades que vienen a nuestra vida. ¿Perdió el trabajo? No tire la toalla. Continúe confiando en Él. No le llega al mes el salario, continúe confiando en Él. Amén. No corra desesperadamente detrás del trabajo y del dinero. El mundo hace eso. Pero en Mateo capítulo 6, el verso 33, nos dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Oh, cuántos cristianos hay en el mundo y que me están escuchando que no son justos. La balanza la echan a un lado sin tener en cuenta las cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Que todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que más necesitamos? Llenar este vientre. Podemos pasar sin la tele, sí. Pero sin llenar esta barriguita que hay aquí, no podemos pasar. ¿A usted no le llega el jornal? Algo está marchando mal en su vida, hermano. Porque Dios promete a los suyos, a los que le sirven,
a los que son transparentes, a los que son leales, promete que Él nos suplirá todas las cosas. Amén. Y yo sé que la mayoría aquí así es. Mi esposa y yo podríamos testificar cómo Él ha proveído en un tiempo que yo no tuve trabajo. Fui autónomo en Australia por más de 30 años. Hubo un tiempo que yo no tenía trabajo. Y teníamos que pagar al lechero. Y se dejaba el dinero en la puerta del gate, en la puerta de la valla de fuera. Se dejaba el dinero en una cajita. Fíjese lo que era en aquellos tiempos Australia. Nadie tocaba ese dinero. Se le pagaba al lechero una vez a la semana, final de semana. Y llegaba el final de semana y no teníamos en aquella, pues no teníamos para comprar, no teníamos nada. Y dijimos, vamos a rebuscar en los bolsillos y en los cajones a ver si aparece algo, hombre. Nos aparecieron con monedas $10. En aquel tiempo, con $10 podíamos comer. Pudimos pagar al lechero y hacer un poco de compra. Gloria a Dios. Ah, es que usted lo tenía en los bolsillos. Sí, pero yo no lo sabía. Porque lo primero que dijimos es, no tenemos una lata. We haven't got any money. How are we going to pay for it? Dios proveyó. Dios hizo que nosotros extraviáramos esas monedas un día, porque un día Él sabía que las íbamos a necesitar. Amén. Dios provee. Y si usted no está llegando a fin de mes, examínese, recuerde 1 Corintios, capítulo 13, o segunda. Ahora estoy confundido, usted lo busque. Capítulo 13, el verso 5. Examínese. Gracias a Dios, viendo esa lista que hemos visto, ¿cómo no vamos a estar gozosos, hermanos? Amén. Por encima de las circunstancias que estén pasando, por encima de las tormentas que estén pasando en este mismo día por nosotros, o mañana, o al día siguiente. No podemos actuar como si no conociéramos al Señor, o como los del mundo. Tenemos que pensar en estas cosas. Ahora yo les preguntaría, ¿qué lista tiene usted para el Señor? ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿Qué responsabilidad usted está teniendo para el Señor? Hemos visto unas poquitas, podríamos añadir miles de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros, hay un corito que dice, mi vida di por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Amén. ¿Qué estás haciendo tú por Él? No podemos olvidar lo que Dios pasó por nosotros, Cristo Jesús. ¿Qué lista? El Señor nos dejó una lista corta. ¿Por qué? Porque Él sabía que hasta aquel día, cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, hasta ese día estaremos fallando. Un día estaremos muy gozosos en el Señor y otro día vamos con la cara baja y como que ya es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de barro, hermanos. Y con pies de barro. Y nos lleva a sitios que no deberíamos de ir. Y con una lengua que nos hace hablar más de lo que deberíamos y a veces engañando para nuestro beneficio. Mintiendo. Cuidado, hermanos, la mentira es una abominación. Está entre las 7 abominaciones. La mentira es una abominación a Dios. Muchos piensan que es el homosexualismo, la perversión sexual, el adulterio, el criminal que asesina. La mentira está calificada igual que esos grandes pecados. Dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Así es. Una cosa es, oye, que
Que no me dijiste adiós ayer. Yo, es que no te vi. Es que no te vi, no sabía que estabas ahí detrás. ¿No? Sí, sí me viste. Has mentido. ¿Perdonar a Dios eso? Claro que lo perdona. Y la persona a la que no le dijiste adiós, también te va a perdonar. Sobre todo si sois amigos, o hermanos, o vecinos. Él sabía que íbamos a tener altos y bajos en nuestro caminar hasta que lleguemos a la patria celestial. Por lo consiguiente, nos dio una lista muy cortita. Mateo 22, 37. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Y cuando cumplimos, cuando nos agarramos a este mandamiento, imagínese lo que puede Dios hacer. Amén. Cuando ponemos las cosas de Dios en primer lugar. Amén. ¿Es el culto las cosas de Dios? ¿No? Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, yo voy a ser responsable a los cultos. Amén. Yo voy a estar allí a la hora, Amén. a no ser que esté enfermo. Porque mañana, y yo he dicho esto muchas veces, no les debe de sorprender, mañana ustedes están todos a la hora en el trabajo. ¿Verdad? Todos. Yes. Luego decimos que amamos a Dios más que sobre todas las cosas. Pero el culto, que es una cosa muy principal, un acto muy principal donde venimos a adorar a Dios, Amén. lo dejamos para más tarde. Es que ayer tuve un día muy malo. Yo también lo tuve anoche, hermano. Y soy un anciano de edad, con 77 años. Y tuve un día muy malo. Mi prótesis, estando así en la cama, masajeando las piernas de mi esposa. Amén. Cuando me levanté pensé que esta pierna me había pasado lo que al rey Joroboam, cuando apuntó, ¡prenderlo! Y se le quedó la mano tiesa. Pero gracias a Dios, volvió. Gloria a Dios. Vamos para terminar de vuelta, hermano, me vuelve a los puntos 3 al 5. Beneficiario de sus promesas. No nos olvidemos de eso, hermanos. Convertido y bautizado. Si usted es convertido y bautizado, miembro de esta iglesia, responsable, o de la iglesia que sea, usted tiene promesas. Usted es el beneficiario de sus Amén. promesas. Amén. Usted puede agarrarse a sus promesas. Amén. Y si le falla el jornal para llegar al final de mes, usted puede ir a la palabra de Dios y decirle, mira Señor, aquí dice que si yo busco tus cosas y tu justicia, las cosas del reino y tu justicia, tú me vas a suplir todo. Entonces, Él te preguntará, ¿estás confiando en oración en mí? ¿Estás siendo transparente ante el mundo? ¿Estás trabajando duro? ¿Te estás sacrificando? Entonces, espera un poquito Amén. y yo te voy a bendecir. Thank you. Lo promete Él no miente. Amén. Y si no lo promete, es porque hay una interferencia entre nosotros y Él. La 4 dice, nadie te podrá arrebatar de la mano de su Padre y de Él. Nadie. Y sabemos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. No importa cómo le fue el día ayer en el trabajo, con desespero, cómo le fue en el matrimonio, un discurso, una disputa horrible. No importa. Nada de esas cosas te pueden separar a ti del amor de Dios. Nada. Thank you, Lord.
Y lo veíamos en el punto 5, donde ninguna circunstancia te podrá apartar del amor de Dios. Y dice antes bien, el verso 37, antes bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. ¿En qué cosas? En todas las tribulaciones que nos vengan. Somos más que vencedores, hermanos. Amén. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Amén. Y luego dice el apóstol, por lo cual yo estoy seguro, y usted debe de estar seguro si es convertido y bautizado y sigue al Señor, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Thank you, Lord. ¿Y ahora por qué? Hay otro lugar donde podemos reforzar esto que nos dice aquí la Escritura. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. Búsquelo en su Biblia. 1 de Corintios capítulo 6. Está en la página 1000, en su Biblia por 1100. Si no tiene notas, si tiene muchas notas como esta, que ahora casi nunca la uso por lo que me pesa, pues es en la 1626, 25. 1 Corintios capítulo 6, el verso... Segunda de Corintios, ¿dije primera? Primera 6. Primera 6. No sabéis que los Sí. El que tiene boca se equivoca. Y el que tiene muchos años también. Capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual es de Dios, Amén. y que no sois vuestros? Y luego dice el 20, el por qué. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Amén. Cuando usted se arrepiente, cuando usted realmente se arrepiente de corazón ante el Señor y le pide que venga a su vida, hay un contrato que se firma espiritual Amén. con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Lord. Y nadie puede borrar eso. Fuimos comprados por Él. Aleluya. Si usted pagó su coche, hay una firma, hay un contrato, nadie se lo puede quitar. Es suyo. Ahora, si está a medias, sí, el banco se lo puede quitar. Pero como la salvación no es a medias, Amén. que nos las da completamente, Amén. hemos sido comprados. Y esa venta no tiene venta. Esa compra no tiene venta. Amén. Es para siempre. Thank you, Y si Lord. va al capítulo 7 de este mismo 1 Corintios, en el verso 23, nos asegura exactamente lo mismo. Márquelo en su Biblia, si no lo tienen. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero márquelo. Dice que hemos sido comprados por precio. ¿Y sabe lo que le dice luego? ¿Lo está leyendo? ¿Lo sabe? Lo que dice a continuación, de que hemos sido comprados por precio. Glorificad. No os hagáis esclavos de los hombres. Podemos asegurarnos, podemos estar seguros el 100% de nuestra salvación. Yes, porque hemos sido comprados. En Juan capítulo 1, el verso 11, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted como hijo de su madre y de su padre,
no puede ser quitado. Le quitarán de su herencia, pero usted siempre será hijo de su padre y de su madre. Amén. Con Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a Él, es exactamente lo mismo. Hemos sido hechos de la familia de Dios y nada, no podemos perderlo y Él no nos va a echar. Amén. Escuché en una ocasión a un creyente que decía, aunque Dios el Padre me quisiera echar al infierno, no puede. Dice, es la única cosa que Dios no puede. Y el otro contesta, es imposible, tú estás confundido, es una falsa doctrina. Dice, no, espera. ¿Por qué está usted tan seguro, el 100%, que Dios no puede echarlo a usted al infierno, cuando Él puede hacer todas las cosas? Porque somos uno en Cristo. Amén. Porque Cristo vive en mí. Amén. Y si Él vive en mí, Dios el Padre no me puede echar al infierno. Amén. Porque Jesús no puede ir al infierno. Thank you, Lord. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. Un día recuerde, si usted no ha entregado su vida al Señor, comparecerá ante un tribunal, pero no el tribunal de los creyentes, el trono blanco, que es un tribunal. Ahí dará cuentas usted. No podrá defenderse. Y como cristiano, convertido y bautizado, en el punto 3 que hablemos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hagamos eso, hermano. Yo no creo que la persona que va al altar o se pone de rodillas en el asiento donde está, no creo que ese sea más pecador que ningún otro. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que tiene un corazón sencillo y reconoce que necesita mucho más de Dios. Y por eso dobla su rodilla. O quizá la está doblando por amor a otro. Recuerde, no importa la tormenta por que pasamos. Y acordémonos de una cosa. Busquemos la justicia. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Dice, seguid la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así es. Yo he buscado la paz con varios hermanos. Hace 5 años se alejaron, abandonaron. Busqué la paz con ellos después de que abandonaron. No la quisieron aceptar. Busqué la paz otra vez después de 6 meses pensando, ya se le habrá ido la ira, de la cual ellos me acusaban a mí, pero eran ellos los que la ejercitaban. Y siguieron sin querer la paz conmigo. Y después de 5 años aún siguen rebeldes en su orgullo, sin querer la paz conmigo y con mi esposa. ¿Cómo se sientan a la mesa del Señor? No lo puedo entender. Busquemos la paz con todos. ¿Estás seguro que si hoy pasas a la eternidad, estarías en el reino de los cielos? Si estás seguro, aleluya. Pero si no estás seguro, te animo a que tomes una decisión por Cristo, a que confíes en Él, a que pongas tu confianza en Él. O de lo contrario, te puedes arrepentir por la eternidad si la muerte te sorprende. No lo dejes para mañana, si no estás seguro, el 100%. Hazlo hoy y Él te ayudará en el camino. Padre amado, te damos gracias, Señor, por ese amor infinito, por todas esas promesas, por habernos creado, Señor, a tu imagen, por darnos el albedrío propio para decidir el bien o el mal.
Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, por haber hecho una obra realmente maestra en nosotros, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aquellos que ya son convertidos y seguidores tuyos, concédele la petición de su corazón, Señor, es conforme a tu voluntad. Aquellos que no lo son, Señor, ayúdales. Dales confianza y fe para que crean en ti de corazón y te sigan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Thank you.